La historia del último soldado japonés en rendirse, Hiroo Onoda, es una de las narrativas más fascinantes y sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1974, la selva de la isla filipina de Lubang fue testigo de un evento extraordinario. Un hombre armado con un fusil, 500 cartuchos y granadas de mano emergió de la espesura, listo para continuar la guerra que el mundo había dado por concluida casi 3 décadas atrás. Este hombre era Hiroo Onoda, un teniente japonés que había pasado 30 años en la jungla, llevando a cabo ataques en nombre del imperio japonés y desafiando todas las expectativas sobre lo que significaba lealtad y deber. Hiroo Onoda nació el 19 de marzo de 1922 en Kainan, una pequeña ciudad en la prefectura de Wakayama, Japón. Desde joven, fue educado en un ambiente impregnado por el fervor nacionalista que caracterizaba al Japón imperial. La visión de un Japón dominante en Asia estaba profundamente arraigada en la educación que recibió, lo que moldeó su perspectiva sobre la guerra y su deber hacia el emperador. En 1942, a la edad de 20 años, Onoda se alistó en el ejército japonés, donde fue entrenado en la prestigiosa escuela Nakano para convertirse en oficial de inteligencia. Su formación incluyó tácticas de guerrilla y habilidades de supervivencia que más tarde serían cruciales en su prolongada resistencia en la jungla. En 1944, Onoda fue enviado a la isla de Lubang, en Filipinas, con la misión de realizar una guerra de guerrillas contra las fuerzas estadounidenses que estaban por invadir. Equipado con un fusil, granadas y una determinación inquebrantable, Onoda llegó a la isla con un pequeño grupo de soldados. Sin embargo, la realidad en el terreno pronto demostró ser mucho más complicada de lo que habían previsto. A pesar de recibir órdenes claras de no rendirse bajo ninguna circunstancia, Onoda encontró que sus compañeros de misión estaban menos comprometidos con la estrategia y la misión. La falta de comunicación efectiva entre los altos mandos y los soldados en el terreno complicó aún más su situación. La guerra en el Pacífico llegó a su fin en 1945. Pero Onoda y su grupo continuaron su resistencia en la jungla, ignorando las noticias de la rendición de Japón. A pesar de los folletos y panfletos lanzados por los aliados que anunciaban el fin del conflicto, Onoda los consideró propaganda enemiga diseñada para engañarlos. La vida en la selva era extremadamente dura. La falta de alimentos, el clima hostil y la necesidad constante de mantenerse en alerta llevaron a una existencia marcada por el sufrimiento y la privación. Con el paso de los años, las tensiones internas se intensificaron y varios de sus compañeros comenzaron a abandonarlo. El primer soldado en rendirse fue Yuichi Akatsu, en 1949, seguido por otros compañeros en años posteriores. Finalmente, solo Onoda permaneció en la selva, comprometido con su misión y con las órdenes que había recibido. Durante las siguientes décadas, Onoda y su reducido grupo llevaron a cabo una serie de ataques contra pescadores y agricultores locales, en un intento de cortar el suministro de alimentos y continuar su lucha. Estas acciones generaron una creciente animosidad entre la población local, que comenzó a resistir y a tomar medidas contra los soldados japoneses rebeldes. La tensión culminó en enfrentamientos con las fuerzas locales y la policía, resultando en la muerte de varios de los compañeros de Onoda. A pesar de los esfuerzos continuos para persuadirlos de que la guerra había terminado, Onoda y su grupo se mantuvieron firmes en su creencia de que estaban en una misión legítima. Fue solo en 1974, casi 30 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, que la historia de Onoda dio un giro inesperado. Un estudiante japonés llamado Norio Suzuki estaba viajando por Filipinas en busca de Onoda, un panda y el mítico abominable hombre de las nieves. Suzuki encontró a Onoda y, a pesar de que el teniente japonés aún dudaba de la veracidad de la rendición, el encuentro con Suzuki le dio la esperanza de que podría haber algo de verdad en los rumores. Suzuki regresó a Japón con pruebas fotográficas y la noticia del hallazgo de Onoda.
El gobierno japonés, sorprendido por la noticia de que uno de sus soldados aún no había depuesto las armas, decidió actuar. El 9 de marzo de 1974, el comandante Yoshimi Taniguchi, quien había sido el superior de Onoda durante la guerra, voló a Filipinas para cumplir con la difícil tarea de convencer a Onoda de que la guerra había terminado. Utilizando un altavoz, Taniguchi emitió un mensaje formal de rendición, ordenando a Onoda que depusiera sus armas. Al principio, Onoda pensó que se trataba de una trampa, pero al comprobar la autenticidad de las órdenes, comprendió que la guerra realmente había terminado. En un acto de humildad y aceptación, Onoda entregó su uniforme, su fusil, granadas de mano y otros equipos, dejando atrás una guerra que había perdurado mucho después de su fin oficial. El regreso de Hiroo Onoda a Japón fue un evento mediático sin precedentes. Se encontró con un país que había cambiado radicalmente desde que se había ido. Un Japón que ahora abrazaba valores modernos y había dejado atrás el militarismo y el imperialismo que caracterizaron la era en la que Onoda había partido. Onoda se convirtió en una figura pública en Japón, publicando una autobiografía titulada Sin rendirse, mis 30 años de guerra, y siendo considerado por algunos como un símbolo de lealtad y honor. Sin embargo, para otros, su prolongada resistencia fue vista como un ejemplo de obstinación y fanatismo. Después de su regreso, Onoda eligió dejar Japón para establecerse en Brasil, donde se dedicó a la cría de ganado y asumió un papel de liderazgo en la comunidad japonesa local. A pesar de su éxito en Brasil, Onoda continuó siguiendo de cerca las noticias de Japón y expresó su preocupación por lo que percibía como una degradación de los valores tradicionales japoneses. Su regreso a Japón en 1984 y la posterior fundación de la Escuela de Naturaleza de Onoda, un campamento de educación para jóvenes, reflejaron su deseo de recuperar el orden y la disciplina que él había experimentado durante su tiempo en las Fuerzas Armadas. Hiroo Onoda falleció el 19 de marzo de 2014 en Tokio, a los 91 años, dejando tras de sí una historia que continúa fascinando y dividiendo opiniones. Su vida es un testimonio de la complejidad de la guerra y sus efectos duraderos en aquellos que la viven. Onoda, el último soldado en pie de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo un enigma, un héroe para algunos y un anacronismo para otros, pero siempre una figura inolvidable en la historia del siglo XX. Si esta historia te ha dejado impactado y quieres conocer más relatos fascinantes sobre eventos históricos y personajes que dejaron huella, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en la próxima aventura. Porque en la historia siempre hay algo extraordinario esperando ser descubierto.